estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Muy bien, chicos, el día de hoy nos toca el tema de Generación del 70, Alfredo Bryce Echenique. Empecemos. Vamos a ver primero el contexto, chicos. La Guerra Fría ha dividido el mundo entre el capitalismo y el socialismo. Se da protestas estudiantiles reclaman un cambio del status quo. ¿Qué es el status quo? Estado de las cosas en un determinado momento. Surgen entonces los movimientos hippies. Surge también la posmodernidad representada por el desencanto y la desconfianza generalizada. Bien, en esta época, chicos, surgen los llamados hippies, ¿no? ¿Qué son los hippies? Es un movimiento, ¿no? Prácticamente promueve un estilo de vida, ¿no? En el cual se basa en que todo es amor y paz, ¿no? Y compartir todo, ¿no? Que nadie tiene una casa, sino que un lugar es la casa de todos, ¿no? Bien, fue un movimiento muy popular. Fue un movimiento contracultural, libertario y pacifista, ¿no? Fue nacido en los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Y luego se fue expandiendo por el resto del mundo, ¿no? La idea de los hippies es que, ellos escapan de la violencia, proclaman la paz y el amor entre las personas con el pensamiento de que todos somos iguales, ¿no? Odian la política y hasta podría decir que tienen ideas anarquistas, ¿no? Porque odian la guerra y todo lo que tenga que ver con ello, ¿no? Veamos también las características de la generación del 70. Es de carácter contestatario, surgen movimientos literarios, tiene un tono iconoclasta de evidente carácter ideológico en pro del socialismo. Existen entre los escritores más renombrados de esta generación están Abelardo Sánchez León, José Watanabe, Patrick Rosas, Rosina Valcárcel, Enrique Verástegui, Carmen Ollé y María Emilia Cornejo. Bien, chicos, entre las obras de Abelardo Sánchez de León tenemos, por ejemplo, El hombre de la azotea. En la poesía de Rosina Valcárcel tenemos Poesía reunida, publicada el año 66 hasta 2013, ¿no? Tenemos ahí una muestra, chicos. Dice, tú solo eres una rosa, una imagen dividida del mundo sublunar, un sueño que enaltece las flores del mundo realizado en la felicidad de existir. Si el mundo no cambia para bien, ¿por qué habrá de cambiar? Nada enaltece más que la vida sabiamente llevada, nada produce más que un rosal. Bien, chicos, esto es un poema de Enrique Verástegui, se llama 2 p.m. Muy bien, chicos, también les voy a mostrar un poco de Carmen Ollé. Dice, he amado a hombres y mujeres, incluso a mi profesora de francés, que me parecía encantadora. Los hombres y las mujeres son atractivos cuando lo son, nunca sé cuándo. Depende de la química o de las fantasías que movilizan en ti. Esto lo dijo Carmen Ollé, ¿no? Los invito a leer su obra poética, es muy buena. Y también es algo atrevida, ¿no? Su poesía. Bien. Incluso diría que tiene toques feministas, ¿no? Los invito a leerla entonces. También tenemos a María Emilia Cornejo. Dice, soy la muchacha mala de la historia. Soy la muchacha mala de la historia, la que fornicó con 3 hombres y le sacó cuernos a su marido.
Soy la mujer que lo engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas, la que le quitó lentamente su ropaje de bondad, hasta convertirlo en una piedra, negra y estéril. Soy la mujer que lo castró, con infinitos gestos de ternura y gemidos falsos en la cama. Soy la muchacha mala de la historia. Esto es de María Emilia Cornejo, de La mitad del camino recorrido, publicado el año 1989. Bien, chicos, espero entonces que les haya gustado estos pequeños estas pequeñas pinceladas, ¿no?, de los representantes de la generación del 70. Los invito a buscarlos y a conocer un poco de su obra poética, ¿no?, que es bastante interesante. Su obra literaria en general, ¿no? Algunos son poetas, otros también han incursionado en otros géneros, ¿no?, como el género narrativo, el género dramático. Bien, ahora vamos a ver a Alfredo Bryce Echenique, que es el protagonista de nuestra clase de hoy. Alfredo Bryce Echenique nació en Lima el 19 de febrero de 1939 en el seno de una familia de la oligarquía limeña, ¿no? Es decir, era de familia acomodada. Fue egresado de la Universidad Mayor de San Marcos en 1964. Estudió luego en la Universidad de la Sorbona en París. Fue catedrático en universidades europeas. Saltó a la fama con la publicación de su primer libro de cuentos, Huerto Cerrado, el año 1968. En los 80 se establece en España. Bien, ahora hablemos un poco sobre sus obras. Él todavía, en la actualidad, él está con vida, ¿no? Es por eso que no hay datos de su deceso, ¿no? Porque todavía lo tenemos entre nosotros. Hablemos un poco de sus obras. Tenemos Huerto Cerrado, publicado el año 1968, que contiene 12 relatos. Tenemos también Un mundo para Julius, que fue publicado en 1970. Tenemos también La felicidad, jaja, el año 1974. En el año 77 tenemos Tantas veces Pedro. El mismo año tenemos Abuelo de buen cubero. En el año 1981 tenemos La vida exagerada de Martín Romaña. En el año 1993 tenemos Permiso para vivir o Antimemorias 1. En el año 95 tenemos No me esperen en abril. Y el año 99 La amigdalitis de Tarzán. En el año 2002 tenemos El huerto de mi amada. En el año 2003 tenemos 12 cartas a dos amigos. En el año 2005 publicó Permiso para sentir o Antimemorias 2. En el año 2012 tenemos Dándole pena a la tristeza. Y aquí les puse la portada del libro. Bien, hablemos también de los premios que ha recibido Alfredo Bryce Echenique. Mención en el Premio Casa de las Américas en el año 1968 por Huerto Cerrado. También tenemos Premio Nacional de Literatura en 1972 por Un mundo para Julius. Dice Alfredo Bryce que esa no era una anécdota, ¿no? Una anécdota que para él no pasaba o una comedia, era para él una comedia que no pasaba de las 12 páginas, ¿no? Y al final terminó siendo una novela exitosa, ¿no? Bien. También tenemos el premio Orden del Sol del Perú, rechazada por Bryce Echenique al gobierno de Fujimori, alegando sus convicciones democráticas, ¿no? Claro, él no estaba de acuerdo con Fujimori, ¿no? Entonces por eso no aceptó este premio. Tenemos también el Premio Nacional de Narrativa de España, el año 1998, por Reo de Nocturnidad. Tenemos también el Premio Planeta, el 2002, por El huerto de mi amada. Tenemos también el Premio Grinstein Cavour, el año 2002, en Italia, por La amigdalitis de Tarzán. También tenemos el Premio Phil, es decir, de la Feria Internacional del Libro de Literatura en Lenguas Romances el 2012.
Ahora, chicos, hablemos de su obra Un mundo para Julius. Un mundo para Julius es una obra del género narrativo, la especie es novela. Esta obra fue escrita en París y publicada el año 1970, ¿no? Ambientada en la década de los años 50. Se contrasta la educación oligárquica con la marginal o popular. El tema es la toma de conciencia de la discriminación social y de la frivolidad aristocrática. Nació de un cuento que debió rebasar las 10 páginas, afirmó Bryce. Narra la vida de Julius entre los 5 y los 11 años. Bien. Esta novela comienza cuando Julius vive cerca del antiguo hipódromo de San Felipe. Cuando tenía 1 año y medio murió su padre. Luego de la muerte del padre de Julius, pasa todo el tiempo del día en la carroza del bisabuelo presidente. Nadie podía impedirle estar en ese lugar toda la mañana y tarde solamente. A eso de las 6:30 venían a buscarlo Vilma para llevárselo a dar un duchazo en una tina enorme y lujosa. A ratos se escapaba a la sección de la servidumbre. Pasaba merodeando el lugar, pero aún no se atrevía a ingresar. Al morir Berta, quien era la que cuidaba a Cynthia, Julius empezaba a aprenderse y estimar a Cynthia. Era ella ahora su mejor amiga infantil, y pasaban todito el tiempo que les quedaba, luego del regreso que hacía Cynthia de la escuela. Fue en esos días más bonitos que la niña fue empeorando de la tos que tenía aquejándola, y no pudo soportar más. Su madre la llevó de inmediato a un hospital de los Estados Unidos, pero tarde fue la reacción, pues murió de tuberculosis. Es allí que Julius experimenta el dolor por la ausencia eterna de su hermana. Julius se puso extraño al ver entrar al palacio a un hombre acompañando a su madre, Susan Linda. Él se preguntaba a sí mismo que seguro conoció a tal hombre en una de sus salidas diarias que hacía su madre durante la noche. El tal hombre se convirtió con el paso del tiempo nada menos que en su padrastro, cuyo nombre es Juan Lucas. Juan Lucas pronto se hizo parte de la familia, aunque hubo alguna envidia por parte de Bobby, hijo de Susan. Pero eso Juan Lucas lo solucionó rápidamente, viéndose en la necesidad de llevárselo de paseo, en vacaciones por toda Europa. Sin embargo, al ver el mal estado de Julius, no pudieron llevarlo, quien se resignaría a quedarse en la casa de Chosica, en compañía de los sirvientes, quienes lo entretenían con sus cuentos. Fue en ese preciso lugar que el niño conoce el mercado y entabla comunicación y amistad con el pintor Peter, quien a su vez le propone un encuentro otro día. Llegó ese día y nadie quiso llevarlo. No hubo más remedio que salir solo al encuentro de su amigo pintor, con quien se queda conversando todo el día. Pero pronto en casa se alarmaron tanto que hubo pelea entre Nilda y Vilma. Pero por fin una llamada por parte de las monjas puso en tranquilidad a todos, luego de escuchar que el niño estaba sano y salvo y que le vinieran a recoger. Llegó el día del retorno familiar, luego de unas vacaciones bonitas e inolvidables que se dieron por todos los países de Europa. Estando otra vez junta toda la familia, Bobby tiende a tener una actitud diferente y siente su instinto sexual que lo lleva a acosar a Vilma, que posteriormente fue despedida. Además de todo eso, llegaba pronto el tiempo de la escolaridad y se debía pensar en los útiles escolares, que por esos años Julius entraba por primera vez a un colegio inglés llamado Inmaculado Corazón. Con sus ojos de niño perspicaz e inquisitivo, ve absorto la llegada de muchos alumnos con sus respectivos autos de último modelo, alumnos de tremenda estatura, otros de su misma talla, otros más pequeños. Estando en el colegio, conoce a muchos niños como a los Arenas, que veían inmundo a Gumersindo, un enorme negro que se encargaba de llevarlos en el ómnibus del colegio.
A Arzubiaga, que nunca le pegaba nadie más por fuerte que era, más aún separaba a los que peleaban. A Morales, entrenador de fútbol del colegio, a las monjitas y otros. Sin embargo, Julius se hizo amigo del gordo Martinto, con quien pasa todo el recreo en duelo, pinchándose uno al otro. Fue en eso que un día el niño Julius no soportó más y le echó arena, justo en el ojo, lo que produjo una trompeada. Y días después ya no fue lo mismo. Julius comenzó a recibir clases de piano con una linda monjita llamada Mary Agnes, de quien no se quejaba porque era adorable y enseñaba con tremenda ternura, con un piano que olía a un perfume especial. A fin de año, Julius fue premiado con una medallita por haber ocupado el primer puesto de su clase, en el que se despidió tocando el piano en plena inauguración. El verano lo pasó metido en el campo de golf, porque su padrastro se pasaba todo el día jugando golf, con unos amigos que también gustaban de este deporte. Juan Lucas, en sus juegos, se relacionaba con personas extranjeras, de gente bronceada, adinerada. Nadie era de posición baja, gozaban de todo, disponían de tiempo sin preocupaciones, disfrutaban de los mejores whiskies, acostumbraban a ir a restaurantes lujosos y pedían las mejores comidas habidas y por haber. Así lo pasó todo el verano instalado en el campo de golf, al lado de Susan y de su tío, como lo llamaba en casa. Nuevamente llegó la temporada en que tenían que volver al colegio y se dio cuenta de que había cambiado y veía, estando en segundo, aquellos niños que pisaban por primera vez el colegio y no querían desprenderse de sus mamás, pero se acercaban las monjitas todo cariñosas a decirles que se iban a sentir muy bien en este lugar, que iban a conocer amigos. También vio caras conocidas como el gordo, el entrenador, etc. En medio de todo esto, lo despertó la campana que anunciaba la rápida formación, para recibir con cálidos aplausos las palabras de apertura por parte de la Madre Superiora, como años antes lo había hecho. De repente se dio con la sorpresa que Martinto había repetido. Seguía asistiendo a clases de piano por Mary Agnes, que le enseñaba con dulzura y delicadeza y siempre con ese perfume tan particular que se desprendía del piano al momento de tocar. Y otra vez. Al término de las clases, fue el primero de su salón. Finalmente, ingresa al tercer año, que iba a ser sus últimos años en aquel colegio de monjas. Fue en el que conoce a Cano, que venía caminando desde su casa al colegio, quien en muchas oportunidades le defiende y es invitado por Cano a su casa, donde solamente vivía con su abuelita. Por aquel entonces ya no tocaba el piano con Mary Agnes, sino, según decía su padrastro, con la hija de Beethoven, llamada Frau Proserpina, quien vivía en un cuarto de una casa vieja y grande a punto de desplomarse. En aquel cuartucho impartía clases de piano al niño, en el que a cada rato le caía un reglazo en la mano por no saber levantar los dedos al momento de tocar, y es por ello que le desagrada mucho la tal Proserpina. Además de ella, vivían otras personas, así como el viejo de las estampillas, con quien tiene una amistad breve, que le cuenta muchas cosas que no sabía él sobre las colegialas, de la tal Proserpina y otras más que le inquietaba saber al niño Julius. Por esos años, una ocurrente idea se le viene a la cabeza a Juan Lucas, el de construir otra casa nueva. Enseguida consulta a Susan, quien también estaba de acuerdo, pero mientras tanto ellos deciden vivir en el country club, lugar lleno de comodidades, veleidades y banalidades, hasta que quede construida la casa nueva. En el country club pasaba ese verano Julius muy triste al ver que la mayoría de los sirvientes no estaban a su lado, porque Susan les había propuesto que volvieran cuando la casa esté hecha, y para ello les dio mucha plata y con eso se hicieron sus propias casas en las barriadas de Lima.
Sin embargo, Julius se la pasó metido en la piscina y pronto se hizo amigo de muchos niños que aún no conocía. Al lugar solían venir muchas personas a darse un refresco en el agua, algunos trampolines en el agua, pero nadie lo hacía como el gringo, que paraba dándose vueltas y vueltas, que para mala suerte de los chicos del barrio Marconi se pasaba todo el día dándose saltos mortales, lo que produjo en ellos rencor hacia el gringo, que propusieron a sus enamoradas que uno de esos días iban a sacarle el ancho. Cuánto querían ellos que el gringo se resbalara y se matara. A veces ellos botaban cigarros encendidos para que los pisara y se quemara el pie el tal trampolinero, pero nada de eso ocurrió. Mientras a Bobby le habían permitido manejar la camioneta y se iba a buscar todos los días a Peggy, que había conocido en una de esas idas al campo de golf, al recogerla se iba de juerga a Ancón con otros patas de Villa María. Juan Lucas y Susan no dejaban de ir al campo de golf, en el que el señor era todo un campeón, y se tomaba todo el sol del día. Luego regresaban al country club para después por la noche nuevamente salir a los lugares más preferidos de Juan Lucas. Y a su lado, Juan Lucas le había prometido que para la próxima Navidad iba a convencer a Santiago que viniera a Lima y la pasara con la familia. Él estaba estudiando en los Estados Unidos, a recomendación de Juan Lucas. Se fue cuando ingresó a la Facultad de Agronomía en el Perú. Lo prometido es cumplido, decía Juan Lucas, porque había recibido la llamada de Santiago en el que él aceptó venir para aquella ocasión. Todos esperaron con honda emoción en el aeropuerto el regreso de Santiago. Vinieron llegar el avión y cuando se abrió la puerta, allí aparecía Santiago con un amigo llamado Lester, y se fueron a su encuentro. Hubo muchos abrazos y besos. Llegados al Palacio Nuevo, Santiago y Lester se bañaron en la piscina, para luego darse una siesta tremenda. Todo ese tiempo no se había percatado de que Julius los estaba siguiendo, y ellos ni bola, solamente una sonrisa y basta, mientras que a Bobby sí le tuvieron más atención. Más atención. Esa misma noche de Navidad se fue a divertirse a Freddy Solos Bar, donde se hacen amigos del tal Pericote Siles y quienes los entretenía con sus chistes rojos todo el tiempo e incluso les fue presentado algunas chicas. Los días pasaban y ellos seguían saliendo todas las noches a los lugares de diversión, en compañía de Pericote y sus cuentos humorísticos. Fue en esas salidas que se trompearon Siles y Lester, lo que obligó a este último a retornar a los Estados Unidos, y basta de juergas, mientras Julius, al ver que Vilma, su segunda madre, se había convertido en una mujer de la noche, siente en su corazón de niño nostalgia y pena. Bien, chicos, esto ha sido entonces un resumen de la novela Un mundo para Julius, ¿no? Espero que les haya gustado. Ahora pasamos al libro. A la página 77 tenemos la sección de retroalimentación. Dice, escribe 3 características de la novela Un mundo para Julius. Segunda pregunta, ¿cuál es la primera obra de Bryce? La primera obra de Bryce, chicos, es Huerto Cerrado, ¿no? ¿Cuáles son los contrastes sociales que desarrolla en la obra Un mundo para Julius? Bien, por ejemplo, aquí habla de personajes de la burguesía limeña, ¿no? A ver, chicos, aquí habla de la oligarquía limeña, ¿no? Es decir, de la gente pudiente de Lima, ¿no? Y también de las personas de menor rango social, por así decirlo, ¿no? De otra clase social, ¿no? Que eran, por ejemplo, los sirvientes que trabajaban para la familia de Julius, ¿no? Entonces, en los contrastes se ve, por ejemplo, cómo tratan a los sirvientes, ¿no? Por ejemplo, cuando menciona que les dio mucha plata y que con esa plata construyeron sus casas, ¿no? Entonces, lo que para ellos podía ser una propina, para los trabajadores de su casa era una gran cantidad de dinero, ¿no? Suficiente como para construir una casa nueva, chicos, imagínense.
Bien, número 4. ¿Con qué obra Bryce se hace ganador del premio Planeta? ¿Con qué obra, chicos? Con la obra El huerto de mi amada, ¿no? Bien, chicos, la pregunta 1 la van a contestar ustedes, ¿sí? Seguimos en la sección trabajando en clase. Dice, completa las casillas con el nombre de los siguientes personajes. Bien, la hermana de Julius, la que murió de tuberculosis, ¿cómo se llamaba, chicos? ¿Se acuerdan? Tienen que completar las letras para formar el nombre, ¿no? Bien, en la página 78 tenemos ordena los grupos de letras y escribe el nombre de 3 personajes de la novela Un mundo para Julius. Bien, ahí tenemos entonces tres letras desordenadas o 3 grupos de letras desordenadas y tenemos que ordenarlas para formar el nombre de un personaje de Un mundo para Julius, ¿no? En la número 3 dice, encuentra en la sopa de letras a los personajes de Un mundo para Julius. Ahí tenemos que encontrar a Bobby, a Julius, ¿a quién más, chicos? Ahí buscan ustedes. Después tenemos la sección verificando el aprendizaje. Aquí tenemos más preguntas sobre el tema, ¿no? Ya saben que son para marcar. Listo, chicos, hasta aquí llegamos. Ahora la tarea es seleccionar una obra de alguno de los autores, ¿no? Puede ser de Bryce Echenique o también de los demás autores de la generación del 70, ¿no? También tienen que hacer un mapa semántico sobre la obra seleccionada y comentarla, ¿no? Hasta aquí llegamos entonces, chicos. Nos encontramos en la videoconferencia para que ustedes me puedan responder las demás preguntas que faltan, ¿sí? Muchas gracias por su atención y nos vemos ahí. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria. Es muy importante aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bien, chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.